lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son. Carlos Poveda, abogado de Julian Assange en Ecuador, afirmó en la FM que luego de la detención de su cliente, la extradición a Estados Unidos está vigente. Estamos en comunicación a esta hora con Carlos Poveda, abogado de Julian Assange en Ecuador. Señor Poveda, muy buenos días, lo saluda la FM. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y saludos muy cordiales para los que van al país y a los ciudadanos. La primera pregunta que queremos hacerle es ¿qué información tiene usted de las razones y las circunstancias en las que fue detenido el señor Assange? Bueno, entendemos de que el gobierno ecuatoriano ha dado por terminado el derecho de asilo que fue concedido hace 7 años aproximadamente. En ese contexto, al terminar, las mismas autoridades de la embajada ecuatoriana han aperturado el ingreso de la policía británica que previamente, y esto recién nos enteramos, nos informamos, tiene una orden de detención desde diciembre del año 2017 por un tema de un delito menor que había cometido Julian Assange. En esas circunstancias se le entregó a la policía británica, todo el mundo ha visto la forma en la que salió el señor Assange y en este momento está enfrentando cargos en Reino Unido sobre alguna situación menor. ¿Los cargos exactamente cuáles son los que le aplican al señor Assange la justicia británica? Hubo una falta de comparecencia una vez de que ingresó a la embajada, tenía una especie de medidas de presentación por delitos que se estaban investigando, que por cierto ya fueron ya archivados y desestimados respectivamente, y por esta falta de comparecencia se presentó una investigación por una especie de desacato. Esa es la figura legal que operaría, que sería investigada, y que obviamente nosotros hemos insistido en manifestar y en informar de que una vez de que se ha aprendido, el gobierno de Estados Unidos tendría la extradición por una investigación que ya queda en evidencia. Precisamente hace un par de meses, Estados Unidos solicitó una cooperación judicial por investigación en contra de Assange del gobierno ecuatoriano. Me pareció entenderle, abogado, que la solicitud de extradición de Estados Unidos avanza, continúa en firme, es decir, en algún momento dado, el señor Assange podría terminar en una prisión en los Estados Unidos. Exactamente, es lo que decimos. No tengo el documento oficial, no tengo conocimiento si es que Estados Unidos ya solicitó, pero lo único que hay concreto es la inminencia, es decir, la amenaza, en virtud de que sí hay un procedimiento de investigación reservada de parte de Estados Unidos hacia el Ecuador. Abogado Carlos Poveda, buenos días. ¿Cuáles son los argumentos que ha entregado formalmente Ecuador para suspender el asilo político al señor Assange y permitir su captura? A ver, nosotros somos parte de un equipo legal. El día viernes solicitamos por escrito que nos certifiquen si hay un procedimiento. Hasta la presente fecha no nos han entregado. Acá voy a tener contacto con las personas cercanas a Julian Assange en Londres y no les han dejado ni siquiera una copia de la resolución. Entonces formalmente no tenemos nada. Abogado, Julian Assange es ciudadano australiano, es ciudadano ecuatoriano, tiene la nacionalidad. Y hoy su situación legal es que tiene que, digamos, responder por unas acusaciones que le hacen las autoridades inglesas. Está pedido en extradición por Estados Unidos y pedido en extradición por Suecia. ¿Cuál es el orden de estas penas? Es decir, ¿qué tiene que pagar primero? A ver, en Suecia yo debo aclarar que ya están archivadas y escritas y además desestimadas las dos investigaciones. Cuidado, o sea, no hay investigación. Lo único que había era en la situación legal que yo había comentado de forma inicial con el Reino Unido, pero no había absolutamente nada adicional. El pedido de extradición de Estados Unidos no lo tenemos formalmente. Hay la inminencia de que se solicite. Es decir, en el campo legal ya jurídico sigue siendo ecuatoriano, no ha sido retirado la nacionalidad. Se entendería que el gobierno ecuatoriano debería protegerle porque es ecuatoriano, pero lo que ha hecho es al contrario, afectarle. Por lo tanto, en este momento lo que yo le puedo decir es la situación jurídica en Londres, que está respondiendo por los cargos que ya anteriormente había anticipado, y que de ser el caso habría en la posibilidad de una extradición, que realmente no la conocemos. Abogado, hace unos pocos minutos tenía una rueda de prensa allí en Ecuador con la ministra de Interior, María Paula Romo, y ella aseguraba que fueron investigaciones profundas y además de eso fue un poco más allá y aseguró que estaba vinculado el señor Assange con movimientos extraños, en particular con Ricardo Patiño, quien era
canciller de Rafael Correa y con otras 2 personas que serían nada más y nada menos que hackers rusos. Bueno, por eso le digo, cualquier tipo de imputación que se haya realizado debió haber sido debidamente procesado, debía haber sido comunicado para que pueda defender. Que este tipo de revelaciones, los niveles no pueden soterrarse a un nivel solamente mediático, sino también administrativo. Por eso lo reitero, nosotros nunca fuimos informados de los cargos que se han establecido. Si es que hay este tipo de revelaciones, debieron haber sido analizados, investigados y luego determinados en una resolución, y eso no lo hemos tenido. Abogado, de pronto usted nos puede dar alguna luz sobre esto. Hemos mirado detenidamente las imágenes del momento en el que es arrestado y retirado de la embajada el señor Assange. En su mano él porta un folleto o un libro con la imagen indiscutible de Benedicto XVI. Él es un hombre calculador, él es un hombre que seguramente había tenido mucho tiempo de planear esta situación y consideramos que podría ser un mensaje explícito e intencional. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Desconozco, no he podido ver las imágenes por la serie de entrevistas que estoy realizando. Yo no tuve contacto en el mes de diciembre, en la última audiencia de protección. Hoy de madrugada ya me informaron desde Londres, personas cercanas a él, de que fue arrestado y no he visto las imágenes. No sé cómo se puede interpretar, no está a mi alcance ese tipo de información. Doctor Carlos Poveda, muchísimas gracias por atender esta comunicación de la FM en Colombia. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. El presidente Donald Trump regañó de nuevo en público a Colombia y regañó al presidente Iván Duque. Sus palabras son inevitablemente reminiscentes a las que tuvo para México durante la campaña presidencial que lo llevó a la máxima jefatura en Estados Unidos. En su momento el presidente Trump dijo: no nos están mandando a los más inteligentes, no nos están mandando a las personas que tienen más dinero, nos están mandando a los criminales, a los delincuentes. Esas fueron sus palabras durante la campaña presidencial, algo que generó gran rechazo dentro de la política estadounidense, especialmente dentro del mundo hispano. Para Donald Trump, en esta campaña presidencial, somos México parte 2. Estas palabras confirman el insulto, el agravio que había hecho el mandatario estadounidense hace tan solo algunos días y que rápidamente funcionarios del gobierno colombiano y funcionarios del gobierno estadounidense habían salido a pagar. En su momento se pensó que era parte de una equivocación, un momento fulguroso del presidente estadounidense. Pero no, lo de las últimas horas confirma que Colombia será la nueva bolsa para pegar durante la campaña electoral de este año. El presidente Donald Trump ha entonces escogido a Colombia como uno de sus enemigos para subir su percepción dentro de Estados Unidos. Uno de los temas contenciosos y en el cual Colombia cae como anillo al dedo en Estados Unidos es el de la lucha de las drogas y la epidemia creciente que hay en el uso de los opioides. ¿Qué hacer? Es un gran reto definitivamente para el presidente Iván Duque. Es un escenario negativo, por supuesto, por lo que significa en la lectura que tendrá en Venezuela el divorcio entre Colombia y Estados Unidos. También es preocupante para el presidente Iván Duque el hecho de que su principal aliado, su mejor amigo, Estados Unidos, Iván Duque, le dé la espalda. Es una lectura muy difícil de entender a nivel local que seguramente va a impulsar las voces de sus enemigos. Pero todo lo negativo tiene algo positivo. Para el presidente Iván Duque significa más argumentos para incrementar su lucha contra el narcotráfico, más elementos para buscar alternativas al uso del glifosato, a la interdicción aérea, a todo el trabajo del narcotráfico en Colombia que a raíz del proceso de paz se ha dejado de hacer. Mano dura contra el narcotráfico, mano dura contra los repitentes de las FARC en términos de narcotráfico, mano dura contra los traquetos. El presidente Duque entonces tiene una gran tarea. La agenda con Estados Unidos se ha vuelto a narcotizar. Es un regreso a la realidad. Colombia nunca ha dejado de ser un país narcotraficante. Colombia nunca ha dejado de ser un país donde abundan los traquetos. Lo que pasa es que en los últimos gobiernos nos habíamos metido en el embeleco del proceso de paz y de otros menesteres. Pero todo vuelve a su justa proporción.
Ahora, las acciones del presidente Duque tendrán que ser lo suficientemente contundentes para salirse del discurso político del presidente Donald Trump. En la FM, las cosas como son. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, dio en la FM su opinión sobre las declaraciones del presidente Donald Trump acerca del ingreso de drogas a los Estados Unidos. Dijo que el problema mayor fue el crecimiento de cultivos ilícitos durante el gobierno anterior. Saludamos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Expresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. William, su pregunta. Sí, señor. Tenemos aquí precisamente al expresidente Pastrana. Expresidente, muy buenos días. Estamos ya al aire aquí en la FM. Buenos días, William. Buenos días, Luis Carlos. Y un saludo muy cordial a toda la mesa y a todos los oyentes. Expresidente, muchas gracias. Queríamos conocer su opinión con lo que está pasando con el tema de la relación Estados Unidos-Colombia. Es la segunda oportunidad en que el presidente Donald Trump le manda un fuerte viajado al presidente Iván Duque por lo que él considera que no está consiguiéndose en materia de lucha contra las drogas, asignándonos responsabilidades del crecimiento en la producción de drogas y de consumo en los Estados Unidos. Su opinión, expresidente. A ver, yo creo que esto es muy injusto por parte del presidente Trump. ¿Y injusto por qué? Yo vengo insistiendo, William, que el gran legado de Juan Manuel Santos como expresidente de Colombia es narcotráfico y violencia. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Yo, que fui en mi gobierno el creador del Plan Colombia, el Plan Colombia dejó en Colombia 40.000 hectáreas de cocaína sembradas. Pasamos de 180.000 hectáreas del año 2000 a dejarle, cuando finalice el gobierno del presidente Uribe, 40.000 hectáreas. Juan Manuel Santos acaba con el Plan Colombia y lo denomina Paz Colombia. Y con el programa de Paz Colombia pasamos de 40.000 hectáreas en el gobierno Santos a cerca de 300.000 hectáreas que hay en este momento. Entonces esa es la gran diferencia. Plan Colombia deja 40.000 hectáreas, Paz Colombia de Juan Manuel Santos 300.000 hectáreas. Segundo, y digo yo aquí que es muy importante, el presidente Trump tiene que reconocer que ese crecimiento es del gobierno Santos, no es del gobierno Duque. Si nosotros no erradicamos a través de la fumigación y lógicamente la erradicación manual y de todos los mecanismos que podamos tener, vamos a seguir creciendo. Porque cuando la FARC se sentó a hablar con el presidente Santos entregó precisamente la fumigación aérea. Esa fue una de las condiciones de la FARC para sentarse en la mesa de negociación. ¿Y cuál es el resultado hoy? Las FARC sigue siendo el mayor cartel de droga del mundo, lo que nos deja Juan Manuel Santos. Hoy socio de más de 10 carteles mexicanos que están actuando también en Colombia. Y de la mano del narcodictador Nicolás Maduro y el jefe del cartel de los soles, el señor Diosdado Cabello. Eso es lo que nos deja Santos. Es que pareciera que Trump no hace esa diferencia y adjudica... No la hace, es lo injusto. Adjudica directamente la responsabilidad del boom de los cultivos ilícitos en el país a lo que ha hecho hasta ahora el presidente Iván Duque. Claro, pues ahí sabe que en 6 meses usted no pasa de 40 a 300.000 hectáreas. Lo que el país conoce y el mundo comienza a conocer es que esa es la gran herencia de Juan Manuel Santos, el narcotráfico. Y de la mano, lógicamente, la violencia. Expresidente Pastrana, pero ¿cómo manejar esta situación política? Porque nuestro mayor aliado comercial es Estados Unidos. Sabemos que es injusto lo que está diciendo el presidente Trump y que es la segunda arremetida contra el país, pero ¿cómo manejarlo de la mejor manera para que los colombianos no seamos los afectados? Lo primero que tiene que suceder es que los magistrados de la Corte Constitucional tienen que declararse impedidos para hablar sobre el tema del glifosato. ¿Cómo enfrentar ese problema como país? No como si es Santos, si es Duque, sino un problema como país. No, Fernando, ahí sí discrepo. Perdóname, muy buenos días. Sí, señor, muy buenos días. Es que el presidente Santos no nos puede dar 300.000 hectáreas porque decidió acabar el Plan Colombia y generar el Plan Paz Colombia. Es que ahí hay una responsabilidad. Cuando estábamos en 40.000 hectáreas, es que nosotros habíamos logrado triunfar sobre el narcotráfico. Es que 40.000 hectáreas eran manejables, que si Juan Manuel Santos hubiera continuado con el Plan Colombia, hoy no tendríamos coca en el país. Eso no son rencillas personales, Fernando, perdón.
Esto es un tema de fondo, es un tema de profundidad. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Cuál es la mejor manera de responder a esta arremetida de Donald Trump? Plan Colombia 2. Tenemos que sentarnos de nuevo, los americanos y los colombianos. Vamos a diseñar de nuevo una política conjunta de los Estados Unidos como consumidores y nosotros como productores para poder llegar definitivamente a la erradicación total, como ya lo estábamos haciendo. Cuando ya con el Plan Colombia quedan 40.000 hectáreas y con Juan Manuel Santos 300.000 hectáreas, pues lógicamente hay de nuevo es que estamos peor que cuando iniciamos el año 98. Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Paz Colombia es un fracaso? Pues 300.000 hectáreas de coca no creo que sea un éxito. Expresidente, muchísimas gracias. Una feliz mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Se definió la candidatura del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá y como todo estaba más o menos pronosticado después de su campaña vicepresidencial, después de la consulta anticorrupción, ganó Claudia López y ganó con una amplia ventaja contra un Navarro Wolf que hizo una campaña admirable además por más de un año, pero que no aguantó. Claudia logró el 39% de la intención de votos y Antonio Navarro el 25%. Todo esto parece indicar, con el porcentaje tan alto de Claudia y con las campañas tan débiles, la del Centro Democrático, con una candidatura aún muy complicada de Miguel Uribe, que carga con toda la mala imagen de Enrique Peñalosa, que además está en el 80% de imagen negativa, y con un Carlos Fernando Galán que no termina de definirse, pues que arranca una muy fuerte candidata, Claudia López. Y cito lo que dijo un político: Claudia tendría que cometer muchos errores para que no llegue a ser alcaldesa. Creo que tiene un camino bastante despejado, pero bueno, en política nada está dicho y todo arranca. En la FM, las noticias como son. Ante las declaraciones hechas en las últimas horas por parte del presidente Donald Trump sobre el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, indicó que en el gobierno Santos tomaron malas decisiones con relación a la erradicación de cultivos ilícitos. Saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y ex embajador de los Estados Unidos, embajador del gobierno colombiano en los Estados Unidos. Doctor Pinzón, muy buenos días. Buenos días, William. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan en la FM. Se está volviendo un tema recurrente que Trump ataque a quien considerábamos era uno de sus principales aliados en el continente americano, al presidente Iván Duque. ¿Qué es lo que está pasando ahí, según la experiencia y la opinión que usted tiene al respecto, doctor Pinzón? Yo está en campaña presidencial ya. Hay que recordar que hay elecciones en el año 2020 y yo creo que hay dos temas que hay que analizar. El primero, en Estados Unidos hay un debate ya muy grande por una preocupación que es generalizada en relación al consumo de estupefacientes. No necesariamente el tema de la cocaína, sino también otros estupefacientes que pasan desde la marihuana, que en algunos lugares allá está legalizada, pero también la heroína y otras drogas sintéticas. Entonces esto es lo que llaman allá un poco la gran crisis de la heroína, lo llaman algunos, y por supuesto que eso se ha vuelto un tema político interno. Y tengo la impresión que lo que está haciendo el presidente Trump es algo muy parecido a lo que hizo en la campaña anterior con el tema de los inmigrantes y el muro en relación a México. Pues bien, esta vez, como este es el problema que más toca a la sociedad americana, está dedicado un poco a hablar del tema de la droga y el origen de la droga y demás. Y por supuesto que esto, visto desde aquí, pues es injusto, pero en últimas es la explicación real de lo que está ocurriendo allá. Es un tema de debate político interno, que obviamente aquí tal vez la invitación es a que actuemos rápido para golpear fuertemente el tema del narcotráfico, porque fíjese que no solo nos está haciendo daño en la seguridad interna, en la violencia, en la financiación de actividades criminales y demás, sino también empieza ya también a hacer un efecto sobre las relaciones internacionales, por lo que acabo de explicar. Hace unos minutos hablamos, doctor Pinzón, con el expresidente Andrés Pastrana y él, haciendo una lectura de lo que está ocurriendo, asegura que la responsabilidad enorme es del gobierno de Juan Manuel Santos, donde se dispararon de manera significativa los cultivos ilícitos en el país y Duque simplemente está recibiendo los efectos de lo que pasó 4 u 8 años atrás. Y lo que propone es acabar el plan Paz Colombia,
para darle paso a una nueva propuesta, a una nueva versión del Plan Colombia, lo que él llamaría el Plan Colombia 2. ¿Qué opinión le merece eso que pide el presidente Pastrana? Paz Colombia es el nombre que le puso el presidente Obama, pero en realidad eso no es otra cosa que el mismo Plan Colombia, o uno podría llamarlo el Plan Colombia 2. Entonces, quizá lo que se hay es que actualizar las estrategias, las acciones operativas contra el narcotráfico. Por ejemplo, asegurarnos que ojalá los Estados Unidos y otros países de la región coloquen una flota naval en el Caribe, es decir, más buques, 2, 3 buques más tendrían un impacto enorme en el tema de la interdicción y de la incautación de droga. Ese son el tipo de cosas que yo creo que hay que pensar en hacer de manera efectiva. Doctor Pinzón, ¿cómo manejar esta crisis diplomática sin que seamos los colombianos los afectados? Porque sí, Estados Unidos es el aliado comercial más importante de Colombia. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, sentar una posición, porque ya es la segunda arremetida de Estados Unidos contra Colombia o del presidente Trump contra Colombia, pero al mismo tiempo no romper con esa relación que es fundamental para el país. De acuerdo, Cristina. Yo creo que lo primero, sentar posición. En eso, usted que fue una funcionaria de carácter y sabe también de mi carácter, estamos plenamente de acuerdo. Uno sí tiene que reiterar este tema y decírselo a los amigos, y a los amigos hay que hablarles claro. Así como ya están detectando que hay un problema de drogas tremendo y que aquí tenemos que enfrentar por el bien de los colombianos y dejar de hablar tanto y más bien pasar a la acción, pues por el otro lado también hay que exigir el respeto y establecer una relación de dignidad, en el sentido de que no es prudente este tema de que anden golpeando. En términos generales es un poco hasta la imagen del país nuevamente. Eso no está bien y hay que hablarlo con madurez. Pero por el otro lado, uso nuevamente esta expresión, hay que tener madurez en la conversación. Mire, el tema de colombianos en Estados Unidos, siento, y usted lo conoce más porque tuvo que atenderlos, se están revictimizando. ¿A qué me refiero? Primero fue que no hacíamos nada por los cultivos de hoja de coca. Y segundo, porque extraditábamos criminales. ¿Eso no puede caerle muy fuerte a los colombianos que viven en Estados Unidos? Sin duda, molesta y como digo, si bien es cierto es un tema de política interna, electoral, pues hay que exigir un poco de dignidad y pararse un poquito en la raya, como se hace con los buenos amigos. Los buenos amigos tienen relaciones francas y yo creo que es bueno que se sepa pues que esto no solo no gusta, sino no es justo. Doctor Pinzón, muchas gracias. Muy generoso, un saludo muy especial para todos. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Ya a nadie le sorprende la manera de proceder de la señora Claudia López, flamante candidata a la alcaldía de Bogotá. Ojalá que la ciudad no tenga que padecer tamaño horror. La señora López no solamente actúa de manera impulsiva, ordinaria y atrabiliaria, sino que además desde siempre ha utilizado la calumnia, la difamación y la infamia como mecanismos para promover y desarrollar su retorcida actividad política. La última víctima de la señora López es un periodista venezolano radicado en Colombia que trabaja con RCN Televisión, quien se atrevió a preguntarle a la señora López sobre los devaneos que el país conoce de esta persona con el régimen de Nicolás Maduro. Ante ese atrevimiento del periodista, la señora López salió con las repelencias que la caracterizan. Por más que los asesores extranjeros le han dicho que no se muestre como es verdaderamente, tratando de esbozar sonrisitas y de parecer cordial, la señora López es una especie de hombre increíble que al primer impulso reacciona de manera violenta y desmedida. Pues bien, es importante que estas cosas sucedan porque así la ciudadanía se podrá percatar sobre la clase de persona que es la señora
Claudia López. Lo que decía ese maestro del periodismo Rapusinski sobre esa actividad aplica para cualquier otra. Y es que nadie que no sea buena persona puede hacer bien su trabajo u oficio. Eso es lo que pasa con Claudia López. Es una mala persona llena de odio, de resentimiento. Una persona de esas condiciones o de esas pocas condiciones humanas no puede ser alcaldesa de la capital de la República. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, en diálogo con la FM, se refirió al reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, según el cual Colombia superó la producción de petróleo de Venezuela. Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, muy buenos días. William, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo. ¿Estamos rumbo a un boom petrolero en Colombia? Yo no creo que hay que pensar en un boom. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que hemos salido de una crisis hace unos 2 o 3 años que fue muy profunda. Acordémonos que el precio llegó a estar en 27, 28 dólares. Hoy tenemos posibilidades de que la industria en general, no solo Ecopetrol, se fortalezcan, puedan incrementar el nivel de actividad. Y en últimas, como ustedes lo decían, pues esto redunda en el beneficio del país. Pero yo no creo que es un boom, hay que ser cautelosos. Yo creo que hay que ser bastante cautelosos. Doctor Bayón, ¿cuáles son las perspectivas de Ecopetrol y de Colombia en el mercado del gas? ¿Qué estamos haciendo? Primero, explorar más en el territorio continental, esto es en la región de la costa Caribe, en el Valle del Magdalena, nosotros en el Piedemonte también, todo lo que es Casanare y hacia Arauca y demás. También nosotros, pues en el offshore, lo que es costa afuera, hemos hecho unos descubrimientos y nos preparamos para en los próximos 2-3 años incrementar el nivel de actividad. Y por último, el tema de los no convencionales, donde en el Magdalena Medio, en Cesar Ranchería, inclusive en el Catatumbo hemos identificado posibilidades muy buenas de gas. ¿Se va a incrementar esa producción hasta llegar al 1.000.000, ojalá, o se esperará que los precios repunten un poco más para sacar más petróleo? Eso uno, y obviamente el tema de si las reservas nos lo permiten y no tenemos que, y obviamente tenemos que echarle mano a otras, digamos, alternativas como el fracking, por ejemplo. Pues 2 cosas. Uno, desde Ecopetrol nosotros el año pasado cerramos en 720,000 barriles, esto incluye petróleo y gas, y dijimos este año que vamos a subir a 720 a 730,000. Recordemos que el último trimestre cerramos en 733,000 barriles, o sea, la producción de Ecopetrol ha venido subiendo como reflejo, pues, entre otras cosas, del incremento de actividad. Yo creo que es importante también, más que perseguir el 1.000.000 de barriles, es perseguir el volumen adecuado de producción que sea rentable y que genere valor. En cuanto a reservas, el año pasado nosotros logramos por segundo año consecutivo reemplazar todos y cada uno de los barriles que produjimos y un poquito más. Entonces el año 18 y el año 17 fueron buenos años en reservas, pero esto hay que hacerlo todos los años. ¿Qué hemos dicho? Queremos reemplazar como mínimo 100% de las reservas sin tener el beneficio de un precio más alto. Y usted mencionaba el fracking, y yo creo que es importante que esa oportunidad de los no convencionales se estudie de manera juiciosa, de manera técnica, de manera profunda. Y en ese sentido yo creo que tanto el reporte de la Comisión de Expertos que salió la semana pasada como un reporte reciente de la Contraloría indican que el país tiene que hacer todavía unas tareas muy detalladas, pero yo pues la sensación que tengo es que el país lo puede hacer. Nosotros lo hemos dicho con claridad, Fernando, y esto no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien, pero sí creemos que es una oportunidad muy buena para el país. Pero, doctor Bayón, ¿no le llaman la atención esas 2 alertas que usted mismo menciona se han encendido ya sobre los riesgos tan enormes que hay de utilizar el fracking en nuestro país? Yo creo que permiten que uno precisamente esas preocupaciones, que son absolutamente entendibles, sean incorporadas dentro de los proyectos piloto que va a hacer la industria. Y precisamente pues son súper oportunas, porque uno puede hacer el proceso de planeación, que ya llevamos tiempo haciéndolo,
incorporando las cosas que salen en ambos estudios. Entonces, no, para nosotros yo creo que es absolutamente oportuno. Doctor Bayo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y un buen día. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. ¿Fake o real? ¿Cuáles de los argumentos de la senadora Paloma Valencia sobre las objeciones de la JEP son precisos y cuáles no? ¿Fake o real? Con Santiago Ángel en la FM. Las noticias como son. 8:25. La senadora Paloma Valencia ha puesto en las últimas horas una serie de trinos para promover el debate y los votos de los parlamentarios del Senado en favor de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. Sin embargo, varias de sus afirmaciones son, por lo menos, controvertibles, de acuerdo a lo establecido en el proyecto que revisó la Corte Constitucional. ¿Qué de lo que ha dicho la doctora Paloma Valencia es cierto y qué no es cierto trino por trino? Santiago, bueno. William, buenos días. Sí, pues mire, hicimos una revisión trino por trino de lo que ha publicado la senadora Paloma Valencia para ese debate que se avecina en el Senado y que se ha dicho hasta ahora pues sería luego de Semana Santa, aunque ya estas objeciones fueron rechazadas por la Cámara de Representantes. Y vamos a hablar concretamente de 3 de estas afirmaciones. Dice la senadora Valencia, usted ¿está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir de las FARC puedan ser extraditados? Si es así, ¿usted está de acuerdo con las objeciones? Pues eso, William, es controvertible porque el artículo 153, que de hecho fue uno de los que objetó el presidente Duque del proyecto de ley estatutaria de la JEP, dice lo siguiente, y le voy a leer entre comillas, de haber sido posterior a la firma del acuerdo final y no tener relación con el proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia sin excluir la posibilidad de extradición. Claro, el debate que se ha dado sobre ese artículo que tiene que ver con la extradición, además del caso de Jesús Santrich, tiene que ver con que los congresistas y la Corte determinaron que esos delitos que se podrían eventualmente investigar para ser extraditados por miembros de las FARC que hayan cometido esos crímenes luego de la firma del acuerdo tendrían que ser de comisión permanente, es decir, secuestro o plantación de coca. Por ejemplo, en esos casos se podría excluir la posibilidad de extradición. Pero aquí, pues la senadora Paloma Valencia no aclara que de hecho la Corte ya volvió a revisar ese artículo y lo declaró exequible. Justamente por eso el representante Eduardo Rodríguez, incluso en el debate en la Cámara de Representantes, hizo una propuesta para solicitarle al gobierno que retirara esas 2 objeciones, una de ellas la que tenía que ver con extradición. La segunda afirmación de la senadora Paloma Valencia, ¿usted está de acuerdo en que se blinden las posibilidades de que terceros se escondan en la JEP para evadir la extradición? Si es así, ¿usted está de acuerdo con las objeciones? Aquí hay que hacer una claridad importante y es que el acuerdo de paz establecía en su momento inicial la vinculación obligatoria de los terceros civiles a la JEP. Y la Corte Constitucional declaró inexequible esta afirmación, es decir, que las personas que no tengan relación con el conflicto, que sean terceros, pueden acudir a la JEP, pero solamente de forma voluntaria. Y además, la JEP tiene que certificar su participación en el conflicto armado. Y le voy a dar un caso específico, William, para que usted vea pues cómo se equivoca la senadora Paloma Valencia. En julio del año pasado, el ex paramilitar, que es uno de los testigos clave en el proceso que adelanta la Corte Suprema contra el senador Álvaro Uribe y contra el congresista Álvaro Hernán Prada, Juan Guillermo Monsalve, que está recluido en la cárcel La Picota, solicitó ser acogido por la JEP y la JEP le dijo que no. La JEP le negó esa solicitud porque no podía ocuparse de los cargos de ex paramilitares que tuvieran que ver con la Sauce o con los rastrojos. Es decir, que los terceros que acudan a la JEP tienen que certificar de forma incontrovertible que tuvieron que ver en el conflicto entre el Estado y las FARC. Y la tercera afirmación de la senadora Paloma Valencia dice, ¿usted está de acuerdo con que sean las FARC quienes deban entregar sus bienes para reparar a las víctimas? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones. Eso es parcialmente cierto porque el artículo 19 del proyecto de ley estatutaria pues dice, evidencia que en efecto lo que se acordó en La Habana es que las FARC sí tienen que reparar a las víctimas con sus bienes, pero ahí entonces uno no entiende cómo por ejemplo la Fiscalía esta semana pues ocupó 19 bienes de las FARC que no fueron entregados en las listas iniciales por 20.000 millones de pesos. Entonces pues esas son las afirmaciones de la senadora Valencia, algunas imprecisas, unas contrastables, pero aquí les contamos lo que es veraz y lo que no es veraz. Fake o real, ahí están los trinos de la senadora Paloma Valencia con Santiago Ángel.
En Colombia, Luis Carlos Vélez. Carlos, amigo de infancia de Jenny Ambuila, reveló detalles en la FM de la infancia y adolescencia de la joven, quien en sus redes sociales presumía de extravagantes lujos. Queremos tratar de entender quién es esta mujer, Jenny Ambuila, y hemos localizado a un joven que nos ha pedido que reservemos su nombre, que compartió con ella los primeros años de su vida en el Valle del Cauca, estuvo en clases con ella, es decir, fue compañero de estudio, pero nos ha pedido que mantengamos en el anonimato su identidad. Le vamos a llamar simplemente con un nombre, por ponerle alguno, como Carlos. Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo y a los que nos escuchan. ¿Desde qué año conoció usted a Jenny Ambuila? Bueno, básicamente, pues yo empecé a estudiar con ella como desde cuarto de primaria hasta que ya nos graduamos. Fuimos muy buenos amigos y luego de eso pues ya perdimos contacto. Ella pues tomó su rumbo, yo el mío, y dejamos de hablar. Pues ya apenas hace poco me enteré pues de la situación. ¿Eso fue en qué ciudad? ¿Dónde ocurrieron, dónde cursaron los estudios, Carlos? Bueno, nosotros estudiamos en el colegio bilingüe Bennett, en la ciudad de Cali, colegio privado bilingüe. Y pues ahí, como te digo, fuimos muy buenos amigos junto con otros 3 compañeros. Y pues ahí fue donde compartí el mayor tiempo con Jenny. Pues. ¿Cómo era Jenny? ¿Cómo era Jenny y su familia? ¿Qué sabía usted de ellos? Bueno, dentro de lo que nosotros sabíamos, Jenny pues era una persona muy callada. De hecho, pues todo el salón la describía como una persona a la cual era difícil sacarle las palabras, mucho más verla riendo o verla pues haciendo algo así. Bueno, ella siempre era muy reservada pues con su familia, casi siempre que hablaba de algunos de sus papás, hablaba más de su mamá que de su papá. Yo no iba tanto a su casa. De hecho, una vez fui a la unidad, pero no estuve en su casa, sino en la casa de otro compañero. Pero normalmente pues nadie sabía mucho de su familia. Y ella tampoco pues presumía tener lujos ni dinero en el colegio. Carlos, cuando uno tiene amigos en el colegio, uno le pregunta, ¿qué hace tu papá? ¿Ella qué contaba sobre el trabajo de su padre? Bueno, como te mencionas, ella pues nunca hablaba de su padre y pues normalmente nosotros a esa edad pues no hablábamos mucho de eso. Ella creo que en alguna ocasión sí mencionó que trabajaba en la DIAN, pero no fue un tema que se profundizara mucho, que digamos. Y pues ella solamente hablaba más que todo pues como de su hermana o de su vida, pero eran cosas muy reservadas. Ella no hablaba mucho de sus padres, entonces realmente ninguno en el salón sabía mucho de su familia. Carlos, buenos días, los saluda Mónica González desde Cali. Hablé con usted y me dijo que desde el año 2012 usted no sabía nada de la vida de Jenny Ambuila después de la graduación en el colegio y luego se dio cuenta de todos sus lujos a través de redes sociales. ¿Ustedes qué pensaron en ese momento cuando vieron a Jenny que se movilizaba en un carro Lamborghini? Bueno, pues como tú dices, nosotros dejamos de hablar en el 2012 cuando nos graduamos y años después yo me encontré con pues otra compañera en la universidad. Y esta compañera pues me mencionó de Jenny, me dijo que si sabía algo de ella y yo le dije pues que no, porque no habíamos vuelto a hablar. Ni siquiera tengo el número de ella ni nada pues actual. Y ella me mencionó pues que había visto que ella había comprado un Lamborghini, eso fue más o menos 1 año, 2 años, no me acuerdo bien. Y yo quedé impactado y le dije pues que no sabía nada y pues ahí ella me empezó a mostrar pues las fotos en Instagram, en Facebook también. Y yo pues no podía creerlo, pues por la marca del carro y el coste del carro también. Pero pues nosotros, como te mencioné, pues cuando hablamos, pues estábamos acostumbrados a ver gente que tenía muy buena posición económica en el colegio, más que todo hijos de empresarios o personas así. Entonces para nosotros, digamos, no fue algo tan raro. Pues Carlos, muchas gracias por querer compartir este testimonio con nosotros para tratar de construir el perfil de este personaje que nos está llamando poderosamente la atención por todo el escándalo que se ha generado. Muchas gracias. En la FM, las noticias como son. Investigación La FM. Una mujer que se presenta como precandidata al Consejo de Soacha por el Centro Democrático ha liderado una estafa en Bogotá en nombre del senador Álvaro Uribe y de ese partido. La FM investiga. ...8:51, la FM investiga.
Una mujer que se presenta como precandidata al Consejo de Soacha por el Centro Democrático está liderando una estafa en Bogotá en nombre del senador Álvaro Uribe y el expresidente. Promete la adjudicación de tierras pertenecientes a Rodríguez Gacha, alias el mexicano, el legendario narcotraficante muerto en los años 90. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? Ana María Cuesta, Santiago Ángel, investigación de la FM. Pues Willy, la FM conoció esta denuncia en contra de una red de estafadores que opera en Bogotá y que utiliza la imagen del Partido Centro Democrático, del presidente Iván Duque y del senador Álvaro Uribe para cautivar a ingenuos que pagan aproximadamente 300.000 pesos o más por un trámite para obtener una finca o una vivienda. Y William, y es que quien lidera esta estafa es la señora Reina Isabel Jerez García, oriunda de Cúcuta, y quien se presenta como precandidata del partido de gobierno, según consta en este primer audio que pudo obtener la FM. Escuchemos lo que dice. Señora Reina, yo le quería hacer una pregunta. Su merced, ¿cómo me habla que el presidente, que Uribe, esto hace parte de algún tipo de política, no? ¿Algún tipo? ¿Usted dice que yo soy precandidata al Consejo de Soacha? Sí, señora. Ah, ok, entonces todos estos proyectos hacen parte del Centro Democrático. Ok. Reina Jerez García también afirma que actúa en representación de la Asociación de Vivienda Popular Marisol, con la que tampoco tiene vínculo alguno. Las personas que han caído en la estafa se han dejado llevar por las múltiples relaciones de alto turmeque que pregona esta señora. Escuchemos. Estamos reunidos con el candidato a la gobernación de Cundinamarca. Hoy estaba con el presidente Iván Duque. Estaba en el 7º foro de la cooperación internacional. Mejor dicho. ¿Y usted cómo hace para multiplicarse tanto? No, porque la cita con el presidente fue a las 6 de la mañana. La cita con el foro fue a las 2 de la tarde. Y la cita aquí con el gobernador fue a las 6 de la tarde. Ya. Las actividades de la señora Jerez García ya fueron denunciadas por el senador Álvaro Uribe ante las autoridades competentes, pero ella no ha detenido su accionar. Junto a un hombre llamado Germán, le promete a los estafados la adjudicación de un terreno de extinción de dominio del célebre narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en los municipios de Villavicencio, Carmen de Apicalá, Pacho y Villa de Leyva o Casas en el sector El Codito, todo a cambio del pago de 300.000 pesos. A usted le doy la finca que cuando esté allá, usted me tiene que después pagar después, ¿sí? Pero míreme, yo soy una persona, tengo 2 semestres de psicología jurídica y yo conozco cuando una persona a mí no me cae bien y la analizo y la pruebo y cayó por pendejo, porque yo soy la que decido qué personal va para la finca. Y por eso a esta hora en la FM entonces saludamos a la denunciante Tatiana Pineda, quien estuvo en contacto con esta señora que pues hace una suplantación y estafa a algunas víctimas en Bogotá. Señora Pineda, bienvenida a la FM. ¿Cuál es su denuncia exactamente? ¿Y usted alcanzó a caer? ¿Usted alcanzó a pagar? Buenos días para todos. No señor, yo no alcancé a darle plata a la señora Reina. Yo en ayuda de mi familia tuvimos que investigar sobre la dichosa fundación a la que ella nos invita, donde no tiene cara de fundación, ella no tiene presencia de ninguna candidata al Consejo de Soacha o algo por el estilo. No dimos plata, gracias a Dios. Señora Tatiana, exactamente qué dice la presunta estafadora Reina Jerez del Centro Democrático, del expresidente Uribe y del presidente Iván Duque. Sí, señora, ella nos indica que según ella tiene la facilidad de darle a las personas fincas y casas con una inscripción de 270.000 pesos para facilitar una inscripción al SENA para hacer un curso de agricultura, porque supuestamente la fundación lo que hace es darle a personas de escasos recursos que no tienen propiedades con el gobierno, la finca y la casa, pero la idea es uno irse a vivir a la finca. Sí. Señora Pineda, estos audios que logramos obtener aquí en la FM con usted ya los denunció a las autoridades. ¿Ustedes saben dónde podría estar esta estafadora? Sí, señor, yo tengo la dirección de la fundación, pero lamentablemente yo el día de ayer traté de acercarme a la policía, pero no fue factible, no
no fue factible que ellos me colaboraran. Entonces yo busqué pues a la radio para que ustedes me colaboraran. Finalmente, señora Tatiana, ¿usted ya ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe, con su equipo? No, señora. Tengo ahorita como contacto al asistente, estamos tratando de averiguar qué es lo que está pasando con esta señora Reina, pues porque así como pudo haberme robado mi dedo, está robando a muchísima gente. Esto se viene dando desde el año pasado, tengo conocimiento desde el internet. Le agradecemos. Pero no sé. Sí, señora. Le agradecemos, Tatiana Pineda, por haber puesto en conocimiento esta denuncia. Intentamos comunicarnos con la señora Jerez, pero no respondió a los llamados de la FM. Sí, señora. ¿Qué dice el partido? ¿Qué dice el Centro Democrático sobre estos hechos? Ya pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades competentes. Es decir, claramente estamos ante una estafa. Sí, señor. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe acaba de trinar y dice que ojalá ¿Qué dice el expresidente? Exacto, el expresidente Uribe acaba de trinar y dice que ojalá esta persona sea capturada. Pues ahí está la denuncia, esta es la investigación de la FM. Ojalá le caiga el peso de la ley pronto a esta mujer que está aprovechándose de la gente incauta en el sur de Bogotá. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Diego Saikin, ingeniero espacial, entregó detalles en la FM sobre la misión espacial israelí Bereshit que llega hoy a la Luna. Tenemos al ingeniero Diego Saikin, ingeniero de la Agencia Espacial de Israel. Lo saludamos, señor Saikin, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se consiguió esa misión, señor Saikin? ¿Qué tan retador fue para ustedes lograr esta misión y aterrizar en la Luna? Bueno, llegar a la Luna es de por sí es algo muy complicado de hacer, sobre todo, digamos, la parte financiera, conseguir las donaciones para lograrlo y lograr hacerlo en la misión más barata de la historia también, ¿no? ¿Cuánto Esta misión costó solo $95 millones, que es una ganga en términos de una misión a la Luna, ¿no? ¿Por qué el énfasis que es un proyecto de carácter, digamos, privado, por no decirlo de otra manera, y no público? Es privado, no es por no decirlo de otra manera, es totalmente privado. Esta fundación se creó, la crearon tres muchachos, Jonathan Pantow, Chris Lamar y Arif Bash, en el 2010 para competir en la competencia del Google Lunar X-Prize. X-Prize es una fundación que trata de incentivar a la gente a través de competencias de crear avances tecnológicos. Y tienen esta competencia se llama... Sí, siga, por favor. Esta competencia era patrocinada por Google. Google eran los que ponían el premio de $20 millones a un grupo que tenía que ser privado, con fondos privados, y tenía que hacer un alunizaje suave. Se anotaron en la competencia, hubo varios grupos, consiguieron voluntarios, contrataron gente, consiguieron donaciones. Con el tiempo el grupo creció, muchos grupos quedaron descalificados. O sea, para hacer una historia larga, long story short, ¿no? Hacer una historia larga corta, el deadline fue extendido varias veces porque los grupos no llegaban a diseñar las misiones y a conseguir las donaciones necesarias. Y en el 2018 Google canceló la carrera. Pero para ese entonces ya la nave estaba en plena construcción, la misión estaba, digamos, diseñada, la plata estaba casi toda recaudada. Y seguimos adelante. Sí, señor Saikin, ¿qué va a hacer esta misión en la Luna? ¿Qué esperan conseguir? Bueno, el objetivo principal en realidad es una cuestión de orgullo nacional, es probar que se puede. Además que es un hito, es la primera vez que una misión privada aterriza en otro cuerpo celeste. Tienen que entender, los que lo hicieron hasta ahora fueron no solamente que fueron misiones, no fueron solamente que fueron agencias espaciales públicas, sino que siempre fueron de superpotencias. Los únicos que lo hicieron hasta ahora fueron la Unión Europea, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Ya hace una semana estamos orbitando la Luna, que eso es algo que consiguieron hasta ahora solo 7 países. O sea, los que alunizaron, más India, Japón y, bueno, la Unión Europea, que es un conjunto de países. Pero siempre fueron superpotencias los que lo hicieron hasta ahora. Nosotros somos un país chico de 8 millones de habitantes, y peor todavía, el SpaceIL son solamente 240 personas.
Por supuesto que hay subcontractores y están las industrias aeroespaciales israelíes que diseñaron y construyeron la nave, pero en general es la misión más barata, hecha en historia, más liviana y con menos personal. A la 1:30 de la tarde, la misión espacial israelí Bereshit Génesis aluniza. 1:30 de la tarde. Señor Saiki, mucha suerte, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Lincoln Palomeque, actor que interpreta el papel de Pedro Apóstol en la película La historia del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, entregó detalles en la FM sobre la cinta que llegará a las salas de cine el próximo 18 de abril. La primera vez que se rueda una película latinoamericana en español se lanza el 18 de abril, el Jueves Santo, se lanza en Colombia y tiene mucha gente trabajando en ella. El protagonista, quien hace de Jesús, es Julián Gil, y quien hace de Pedro Apóstol es Lincoln Palomeque, a quien tenemos en línea. Tenemos en línea a Lincoln. Y a quien vamos a saludar. Lincoln, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos en la FM. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, nosotros estábamos hablando recién de las películas acerca de la vida de Jesucristo. ¿Qué películas te viste vos para preparar tu papel? Bueno, mira, básicamente para este personaje, digamos que siempre está la historia de Jesús contada en diferentes formas, idiomas, pero para preparar específicamente mi personaje, me fui como unos documentales que hay de Pedro Apóstol. Pero además de eso, lo que hicimos fue trabajar como textos bíblicos, que son los que realmente tenemos, porque pues una versión de Pedro la pueden dar muchos cineastas o escritores, pero tenemos que crear nuestra propia versión. Entonces, digamos que eso por el lado de creación del personaje, en la parte de teoría, y también pues nos tocó hacer un trabajo en la parte física, porque pues para remontar la época, no sé, me tocó dejarme crecer la barba como unos 7 meses. Obviamente no pude hacer ningún otro proyecto durante ese tiempo, pero pues nada, fue maravilloso. Ayer tuvimos el estreno, el resultado está increíble, la gente salió feliz porque es la vida de Jesús, los momentos de Jesús que todos conocemos y hemos visto en otras películas, pero contada de una manera distinta y por actores latinos en español, como ustedes lo dijeron. Lincoln, estas producciones son muy polémicas. Acuérdese la de Mel Gibson, que mejor dicho tuvo críticas, La Pasión de Cristo, que tuvo críticas por parte de muchos católicos. ¿A usted no le da miedo que esto pueda afectar su carrera si no lo hace de la manera que todos los católicos o cristianos lo ven? Que la audiencia quiere. Jesucristo de Superstar. Fue la primera polémica. Sí, señor. Una súper pregunta, porque sí es una gran responsabilidad, pues inmensa, pero nosotros no estamos haciendo nada ambicioso ni nos estamos saliendo de lo que ya mucha gente ha visto. Digamos que aquí lo interesante es que es una película con caras latinas, con actores, pues hay un gran elenco, contada pues en español, pero lo que hacemos es recrear la vida de Jesús sin salirnos de lo que ya está, pero con una narrativa distinta. Entonces, no creo que nos vaya a pasar eso. Evidentemente vi otras películas, por ejemplo, pues, lo más criticado era como darle prioridad a todo ese morbo de la crucifixión y todo ese momento tan difícil en algunas otras películas. Obviamente aquí está, pero nosotros no hacemos el énfasis en ese tipo de escenas. Son escenas fuertes, pues son pues reales, ya todos conocemos la historia, las van a ver, pues, se van a angustiar, van a sufrir como hemos sufrido en otras, pero no es la prioridad de la película. Entonces, después yo la vi hasta ayer y me sorprendí gratamente. Evidentemente la viví allá, fue muy especial porque pues la rodamos en España, en una ciudad que se llama Almería, en Cartagena, en Granada, y pues en condiciones realmente, ustedes van a ver escenas en donde nosotros estábamos a las 4 de la mañana, menos 5 grados, evidentemente ahí no se va a notar, pero eran escenas durísimas, pero fue maravilloso. Entonces realmente estoy tranquilo por ese lado. Van a poder ver Jesús de Nazaret en las salas colombianas del 18 al 24 de abril. Lincoln, muchas gracias por esta entrevista, ojalá que les vaya muy muy bien. A ustedes muchísimas gracias por apoyar pues el cine y en este caso este tipo de películas. Un abrazo para todos ahí.
De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son, noticias como son, noticias como son, noticias como